Muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Matías González y estoy en representación de mi equipo de investigación compuesto por Elizabeth Montanares, Daniel Yancavil y Gabriela Vázquez. Nuestra presentación se titula Pobreza, Antropocentrismo y Occidentalismo Medioambiental en los textos escolares que tratan la ocupación de la Araucanía en Chile. Una investigación que se enmarca en el proyecto Fondesit Regular, financiado por el Gobierno de Chile, que se titula Creencias sobre el proceso de ocupación militar ocurrido a fines del siglo XIX en la Araucanía, de profesores de Historia y Ciencias Sociales de primer año de enseñanza media en liceos municipales y subvencionados de esta región. Cabe señalar que esta investigación se encuentra en vías de desarrollo, por lo que los resultados a presentar no son definitivos, sino más bien sujetos a modificación. La siguiente presentación está dividida en 4 partes. La primera es la introducción, la segunda la metodología, la tercera resultados y discusión, y finalmente las conclusiones. Comenzando con la presentación, entonces, en Chile se ha criticado al sistema educativo y a los libros de textos de historia, geografía y ciencias sociales en general por propender hacia un modelo de homogeneización cultural. Los pueblos indígenas, sobre todo, se encuentran insatisfechos en la manera en que los contenidos los presentan. El pueblo mapuche en particular, pueblo aborigen que desde tiempos prehispánicos ha habitado la región de la Araucanía, que se ve en pantalla, señalan que el currículum debe hacer mayores esfuerzos para presentar héroes mapuches, eventos históricos en donde el pueblo mapuche ha sido protagonista, etc. Si bien las críticas hacia este modelo educativo han sido bien fundamentadas, se advierte un componente no menos importante, que es la ausencia del medio ambiente. Consideramos que el componente medioambiental podría enriquecer aún más estas discusiones interculturales. Por ejemplo, la historia ambiental en los últimos 2 años ha revelado que la ocupación de la Araucanía generó cambios ecológicos importantes en los ecosistemas, como así también evidenció formas contrastantes de relacionarse con el medio ambiente, donde los mapuches se habrían caracterizado, por ejemplo, por relacionarse de manera holística con el medio ambiente, y el Estado chileno, por otro lado, se había relacionado de forma dual con los recursos naturales. Holístico quiere decir que existe una conciencia de interdependencia con el medio ambiente, mientras que dual se entiende a la naturaleza como un ente aparte. Consideramos que este material que proporciona la historia ambiental constituye un punto de partida importante para avanzar eventualmente hacia una educación más incultural. Y mientras el currículum no haga estos esfuerzos de enriquecer la historia con el medio ambiente, no se podrá avanzar en ese sentido. Por lo mismo es que con esta investigación nosotros pretendemos responder a la siguiente pregunta de investigación principal, que es ¿en qué medida el medio ambiente ha sido integrado en los libros de textos y de qué forma se le ha representado? En otras palabras, ocuparemos a los libros de textos como lentes para poder entender cómo el sistema educativo y en particular la asignatura de historia entiende el medio ambiente. Paralelamente, intentaremos ofrecer algunas estrategias correctivas a los sesgos u problemas que encontremos mediante los aportes que la historia ambiental y la educación ambiental pueden hacer. Creemos que de esta forma nuestro análisis no solamente queda en el ámbito especulativo teórico, sino que también presenta algún nivel de proposición. Cabe señalar que entenderemos el medio ambiente como este espacio de componentes bióticos y abióticos que rodean al ser humano, y por lo mismo entenderemos hasta cierto punto al ser humano como un ente separado del medio ambiente. Si bien esta separación es ficticia, en términos prácticos y didácticos puede convenir hacerla, ya que también el ser humano ha reflejado en el tiempo ser un ente de tan extraordinario nivel de transformación del medio ambiente, ya sea para negativo como positivo, que conviene entenderlo de esta forma. Siguiendo con la introducción, queremos señalar que nuestro marco conceptual está, por un lado, basado en lo que es los temas controversiales en la historia, y por otro lado, la educación ambiental y la historia ambiental. La ocupación de la Araucanía es un tema controversial, por cierto, en Chile. Este trata de
Este tema controversial trata de la llegada del Estado chileno en la segunda mitad del siglo XIX a la región de la Araucanía, en el sur de Chile. Hubo razones económicas y políticas para poder querer anexionar esta región. Por un lado, el Estado chileno pretendía explotar las tierras fértiles que existían en la zona para poder expandir los cultivos de trigo, por ejemplo, y por otro lado también existía el interés por establecer soberanía en una región que podría haber sido invadida por otra nación externa. Eh, este acontecimiento se podría decir que es un clásico ejemplo del choque que existió durante este periodo entre los estados modernos occidentales y sociedades más tradicionales como las indígenas. Este evento hasta el día de hoy posee consecuencias en la sociedad. A diario se ven hechos de violencia en donde comunidades mapuches se manifiestan en contra de las fuerzas de seguridad y orden del país, como también contra el gobierno, solicitando una mejor repartición de las tierras, mayor representatividad política y también fin al abuso cometido por terratenientes y otras autoridades del Estado. Este ambiente de tensión ha afectado incluso a las mismas aulas, en donde los profesores se encuentran con estudiantes que no solamente tienen diferentes formas de entender la historia, sino que también tienen etnicidades distintas, habiendo estudiantes mapuches y no mapuches en la misma aula. Los profesores además no siempre están bien preparados para tratar estos temas controversiales en el aula, por lo que se ven en una situación bastante compleja de cómo aportar a un clima de mayor paz en la región de la Araucanía. Ante esta complejidad que representa el tema de la ocupación de la Araucanía, nosotros creemos que la educación ambiental y la historia ambiental podrían prestar herramientas para avanzar hacia un tratamiento más intercultural de este tema controversial, sobre todo porque entregan principios, metodologías, aproximaciones más innovadoras y también cooperativas que son muy valoradas por los expertos de los temas controversiales. La cooperación, el llamado a la diversidad de opiniones, son temas que aparecen frecuentemente en los consejos que existen para tratar temas controversiales como este. Dirigiéndonos ahora a la metodología, nuestra metodología está basada en un diseño de investigación extensivo y múltiple y con enfoque mixto. Nuestra muestra está compuesta por 8 textos de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Educación Media, y los criterios para seleccionar esta muestra corresponden a un criterio temporal e institucional. El criterio temporal está basado en que desde el año 2008 en adelante la educación ambiental fue integrada de manera oficial en el currículum educativo, por lo que es de suponer que el contenido ambiental va a estar bastante presente en los libros de textos. Y por otro lado, el criterio de selección institucional obedeció que los textos escogidos son todos usados por el Ministerio de Educación de Chile y que por lo mismo nos permiten sostener que lo que los libros de textos muestren es la mirada oficial de la asignatura. El análisis de datos tuvo una fase cuantitativa y otra fase cualitativa. La fase cualitativa estuvo basada en una crítica externa e interna de las fuentes, que en otras palabras es tratar de entender la autoría de las mismas, en qué contexto se produjo, hacia qué público va dirigido los textos, como así también, en términos internos, al mensaje que se busca mostrar con los contenidos. Por otro lado, la fase cuantitativa tuvo que ver con un análisis de contenido cuantitativo, en donde se cuantificaron datos y valores que serán presentados en la siguiente diapositiva, para así detectar cambios y continuidades en los libros de textos a lo largo del tiempo. En pantalla se puede ver la ficha de recolección de datos, en donde hay un total de 7 categorías. La primera es tipo de elemento natural. Después tenemos tipo de relación humana con el medio ambiente natural. Tercer categoría, enfoque de contenidos conceptuales. Cuarta, contenidos críticos. Quinta, valores. Sexta, acción. Y séptima, porcentaje de contenidos ambientales. Aquí cabe mencionar que es muy importante para nosotros en la categoría de enfoque de contenidos conceptuales que hemos dividido en 2 valores, antropocéntricos o biocéntricos. Antropocéntrico quiere decir que el contenido se muestra como
como el que la naturaleza está dispuesta a ser explotada por el ser humano. Y por otro lado, si es biocéntrico, quiere decir que se muestra a la naturaleza en comunión con el ser humano. Moviéndonos entonces a resultados y discusiones. Hemos agrupado categorías por afinidad para facilitar la ordenación de la discusión. Este primer conjunto tiene que ver con el porcentaje medioambiental y tipo de elemento. La revisión de los libros de textos reveló que, en general, existe un alto porcentaje de contenido ambiental en los libros de textos. Sin embargo, el problema es que existe una muy baja biodiversidad en los mismos. Por ejemplo, los términos que más se repiten son tierra y ganado. Y la tierra más bien aparece como suelo cultivable. Y ganado, que tampoco ni siquiera se especifica si es que es, por ejemplo, ganado vacuno o ganado lanar, nosotros asumimos que alude a estos animales. No obstante, perfectamente esto podría ser complementado con otros organismos como aves, peces, animales de la fauna nativa de la región, etc. Asimismo, la historia ambiental ha mostrado de cuántos ecosistemas se pueden estudiar desde la historia, como los ríos, las montañas, los bosques, sobre todo estos últimos, ya que los ecosistemas forestales eran bastante presentes en la segunda mitad del siglo XIX. El bosque era muy denso, por lo que sorprende que nada aparezca de esto. La segunda parte de nuestros resultados tiene que ver con el enfoque de los contenidos ambientales y el tipo de relación humano-naturaleza. Se puede decir que abundan las citas antropocéntricas. En pantalla se ve una cita a modo de muestra, ya que por temas de espacio y tiempo no podemos presentarlas todas, pero podemos decir que lo que ustedes ven en pantalla es un ejemplo bastante fidedigno de lo que se puede encontrar en el resto de las fuentes. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que se dice, en la medida que en el ejército fue penetrando en la Araucanía, los territorios ocupados fueron confiscados por el Estado con el objetivo de distribuirlos entre colonos que pudieran poner en marcha el proyecto de activación económica de la zona. De esta manera, las tierras mapuches fueron vendidas a colonos chilenos y también extranjeros. Hemos destacado las palabras de tierras mapuches y vendidas, porque definitivamente, desde nuestro punto de vista, muestra esta disposición antropocéntrica del medio, en donde la naturaleza, a través de las tierras cultivables, está a la disposición del ser humano, ¿no? Sobre todo, nos llamó mucho la atención esta imagen que se integró en uno de los últimos libros, y que de hecho actualmente se ocupa en el aula, esta imagen que se recortó. La foto original en la izquierda muestra al ejército chileno avanzando, ¿cierto?, en la Araucanía. El ejército está en primer plano, y fíjese cómo el bosque está representado atrás del ejército, y la información ambiental rica que se puede inferir de la imagen, ¿no? Se ven diversidad de especies arbóreas, se ve el tamaño de los árboles, y eso podría dar a una interesante discusión del tipo de medio ambiente con el cual el ejército chileno lidió en el momento de avanzar en la región. No obstante, en el libro de texto, esta imagen se recortó poniendo explícitamente énfasis en el grupo humano. Entonces, para nosotros esto constituye un ejemplo clarísimo de este enfoque antropocéntrico que se revela en los libros de textos. La monotonía de los recursos didácticos sin duda podría ser diversificada con la historia ambiental y la educación ambiental. Por ejemplo, ambas subdisciplinas ocupan el trabajo de campo, ocupan la interdisciplina para poder interpretar distintos recursos didácticos. El paisaje, por ejemplo, puede ser un recurso muy aprovechado por los docentes en clase, y así poder diversificar la forma en cómo se enseñan los contenidos. Ahora, es importante señalar que encontramos casos excepcionales en la muestra. Hubo en dos libros de textos en que encontramos que la cosmovisión indígena se problematizó porque se señaló que ésta se vio interrumpida en su vínculo con la tierra producto de la ocupación de la Araucanía. Consideramos que estas breves citas fueron sumamente positivas, o constituyen ejemplos positivos de lo que la historia puede hacer con un enfoque más ambiental de los contenidos. Sin duda que aquí el docente tiene enfrente de sí
una puerta de entrada a una discusión muy rica que puede entrar a hablar acerca de las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente. También consideramos que querer visualizar esta mirada antropocéntrica hace que incluso se complejice la historia. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, las actitudes ambientales, por un lado, no siempre fueron iguales, y por otro lado, las experiencias de colonos tampoco fueron siempre las mismas. Eh, la sociedad chilena, por ejemplo, hoy en día tenemos evidencia que el Estado chileno sí, llegó con una actitud más bien explotadora del medio ambiente. Sin embargo, a fines del siglo XIX comenzaron a haber mayores voces interesadas en la conservación de los bosques. Por otro lado, también la evidencia muestra que los colonos inclusive tuvieron diferentes historias de adaptación ambiental según su nacionalidad. Por ejemplo, los colonos de origen mediterráneo como Italia o España, eh, al parecer habrían tenido mayores dificultades de adaptación al medio ambiente, a diferencia de colonos alemanes que venían de regiones más montañosas u boscosas. Entonces, eh, complejizar la mirada antropocéntrica no solamente significa hablar de una mirada más biocéntrica, sino que también de mostrar estas otras historias más matizadoras, de una explicación que suele ser contada en términos de binomio, como si fuese mapuche versus no mapuches. Ahora, siguiendo adelante con los resultados, seguimos con la crítica, valores y acción. Eh, la crítica, valores, acción tiene que ver con el hecho de que si es que el currículum fomenta actitudes sustentables con el medio, a los estudiantes. Sin embargo, nada de esto se detectó en las actividades del tema de la ocupación de la Araucanía. Eh, Sin duda que la historia ambiental y la educación ambiental podrían aprovechar evidencias como la que hemos señalado, o líneas de trabajo como la que hemos señalado, para hacer un llamado a los estudiantes a relacionarse con el medio de forma más amigable. Por ejemplo, la historia ambiental, una vez más, ha mostrado situaciones como la misma deforestación fomentada por el Estado chileno en la ocupación de la Araucanía, llevó o contribuyó a inundaciones de algunas cuencas de ríos, en donde población mapuche y no mapuche se vio afectada, habiendo incluso mortandad. Eh, en otra ocasión ocurrió que la misma deforestación dejó expuesta tierras de cultivo a la invasión de las costas, lo que dejó en pobreza a muchos campesinos, ya sean indígenas o no indígenas. ¿Por qué me señalo estos casos? Porque da un ejemplo claro de cómo la historia ambiental puede hacer un vínculo entre la naturaleza y la sociedad, y así generar conciencia de por qué puede ser importante cuidar el equilibrio ecológico. Y sin duda que este tipo de temas pueden complementar debates que a lo largo de los años se han presentado en los libros de textos y que tal vez, muy probablemente, tuvieron con énfasis a los asuntos netamente humanos y no ambientales. Por lo que creemos que es importante en este momento poder recordar que también el medio ambiente puede formar parte de estos debates, en caso de que los docentes no lo hayan hecho. Existen las evidencias, ahora hay que tratar de trabajar con ellas. Entonces, en conclusión, podemos decir que los libros de textos son pobres en biodiversidad y en ecosistemas, y también presentan un enfoque occidental y antropocéntrico, lo que sería con mayor razón una barrera para una educación intercultural, porque finalmente se estaría presentando la visión chilena del medio ambiente y no la mapuche. Eh, por otro lado, se puede decir que ha habido cierta mejora, por supuesto, también hay que reconocer aquello. En los dos últimos libros de textos ocupados en el aula, se revela esta conciencia de que la composición indígena ligada a la tierra se vio alterada por la ocupación de la Araucanía. Y esto es interesante porque permite una entrada a discutir el medio ambiente en la historia. Eh, la historia ambiental, por otro lado, y la educación ambiental pueden ser vías para mejorar o reducir estos problemas identificados en los libros de texto, sin dudas. Existen metodologías y principios de cada una que pueden ayudar al docente a aumentar los grados de interculturalidad de la temática en cuestión.
No caben dudas de que si se toman en cuenta nuestras propuestas en este trabajo, ¿no? La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales va a poder ser más intercultural y también estar incluso, no solamente ser intercultural, sino que estaría más en línea con la sustentabilidad que el mundo de hoy necesita. Quedará por seguir investigando las estrategias educativas para concretar lo que nosotros en este trabajo hemos más bien abordado de forma teórica. Muchas gracias por su atención.